Hola a todos. En este video abordaremos el tema de los sistemas de ecuaciones lineales. Veremos algunos conceptos y aplicaremos los métodos de resolución más sencillos para obtener las respuestas que deseamos de dichos sistemas. Empecemos con algunos conceptos. Utilicemos como ilustración este simple sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y a su vez hagamos una pequeña modificación en el mismo. En el sistema de la izquierda notemos que en las dos ecuaciones las variables x y y presentan un grado máximo de 1, es decir, no hay exponentes cuadráticos ni cúbicos ni a la 4, etc. Su grado máximo es 1, mientras que a la derecha una de las ecuaciones fue modificada elevando la variable x en una de las ecuaciones al cuadrado. Esto ya deja de ser lineal, porque la relación que tiene con la otra variable y ya deja de ser una recta. Si quisiéramos graficar esta expresión, al tener un término cuadrático ya tenemos una función parabólica, al ser una de las variables la única que esté elevada al cuadrado. Eso ya no es una relación lineal. Podemos decir que el sistema de la izquierda es lineal mientras que el de la derecha no lo es. Entendido este concepto, podemos ahora pasar a lo que son los métodos para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Utilicemos el mismo sistema lineal que anteriormente ilustramos en el concepto. Nuestro primer método será la sustitución. ¿En qué consiste esto? Tomamos cualquiera de las dos ecuaciones que estamos viendo. Por ejemplo, la primera. De aquí despejamos cualquiera de las dos variables. Por ejemplo, despejamos la variable y. Notamos que ahora tenemos una expresión de y en función de x. ¿Qué hacemos ahora? En la segunda ecuación sustituimos ese valor de y o esa expresión de y que hemos obtenido y entonces la expresión equivalente solamente tiene la variable x, por lo que los siguientes pasos serán solamente la simplificación de las expresiones en función de simplemente realizar el despeje adecuado para encontrar el valor de x. En este caso hemos obtenido x igual a menos 2. Luego de esto, lo que nos corresponde es sustituir x en alguna de las dos expresiones originales o bien en la expresión que hemos despejado de y para obtener fácilmente qué valor de y corresponde a ese valor de x. Simplemente sustituimos x y simplificamos la expresión. Con esto hemos obtenido los dos valores que satisfacen las ecuaciones del sistema lineal. Podemos también hacer una comprobación. Podemos sustituir estos dos valores en cualquiera de las dos expresiones y se tienen que cumplir las igualdades. Otra forma es aplicar un segundo método de resolución. Apliquemos entonces el denominado método de igualación. De una forma similar al método de sustitución, pero ahora tomando las dos ecuaciones al mismo tiempo, despejamos una de las variables. Por conveniencia, despejaré nuevamente la variable y, pero esta vez de las dos ecuaciones. ¿Qué significa ahora? Que y tiene estas dos expresiones, es decir, las dos al mismo tiempo representan a y. Por tanto, podemos igualar las dos expresiones obtenidas luego del despeje. De igual forma, esto es el objetivo de eliminar una de las variables, es decir, que en la expresión tengamos una única variable que despejar. Y en este caso nos queda saber cuál es el valor de x. Nuevamente, al igual como en el método anterior, lo que hacemos es simplificar las expresiones para que sean más manejables y despejamos la variable que nos corresponde. Notemos que nuevamente hemos obtenido x igual a 2. Ya estamos verificando lo que obtuvimos con el método anterior. Entonces, hacemos lo mismo que en el método de sustitución. Simplemente sustituimos el valor de x en cualquiera de las expresiones obtenidas al despejar y. Podemos usar las dos para ilustrarlo mejor. Simplificamos las dos expresiones y en las dos nos tiene que dar el mismo valor de y. El siguiente método se le conoce como reducción y consiste en utilizar directamente las dos ecuaciones para eliminar una de las variables. Pero, ¿cómo hacemos esto? Las dos ecuaciones tienen que sumarse para hacer la reducción de las variables. En este caso,
tal como están las dos expresiones originales, sería imposible al sumarlas, puesto que todas tienen signo positivo, todos los términos son positivos. No habría forma de que al sumarlos dieran cero tal como están. Y por conveniencia, o sea, puedo eliminar cualquiera de las dos variables. Sin embargo, he elegido la variable x. Más adelante elegiremos la otra variable y veremos qué resultados obtenemos. Para eliminar la variable x en este caso particular, necesitaría que la x en una de las expresiones sea negativa y en la otra se conserve como positiva, puesto que para que se puedan eliminar mediante una suma, deben tener un signo contrario y también deben tener el mismo coeficiente multiplicándolos. Pero ¿cómo logramos esto? Si en la primera expresión el coeficiente es 5, mientras que en la segunda es 4. Bueno, realizamos una multiplicación por los coeficientes, es decir, el coeficiente que está acompañando a la x en la primera expresión va a multiplicar a la segunda expresión y viceversa. El coeficiente que acompaña a la x en la segunda expresión, que es 4, va a multiplicar a toda la primera expresión. Y en alguna de las dos se agrega el signo menos para que tengan el mismo coeficiente, pero signos contrarios. Bien pude haber elegido menos 5 en la segunda expresión, pero dará el mismo resultado de todas formas. Bien, sabiendo esto, el menos 4 va a multiplicar a toda la expresión en los dos lados de la igualdad. Lo mismo hará el 5 en la segunda ecuación. Va a multiplicar a cada lado de la misma. Sabiendo esto, bueno, realizamos mejor la operación y ajustamos mejor cómo son los coeficientes luego de la multiplicación. Notemos que ahora la variable x tiene el mismo coeficiente y tiene signo contrario de una ecuación a otra. Ahora sí podemos realizar la suma. Al realizar la suma, la variable x desaparece, puesto que estamos realizando la operación de 20 menos 20, eso da 0. Mientras que el resto de términos se suman de la misma manera. 35 menos 12y da 23y, mientras que 135 menos 20 da 115. De aquí lo único que nos quedaría es despejar y. Notemos que obtuvimos el mismo valor de y que en los métodos anteriores. Volvemos a verificar de esta manera que el procedimiento se realizó correctamente. ¿Qué sigue ahora? Podríamos realizar la sustitución del valor de y en cualquiera de las expresiones originales. Sin embargo, otra forma de hacerlo, un poco más larga, pero también efectiva, es realizar nuevamente el proceso de reducción, pero ahora eliminando la variable y. Notemos que ahora usando las mismas ecuaciones, ahora tendremos que multiplicar por coeficientes distintos, puesto que ahora nos estamos centrando en la eliminación de la variable y. Ya no estamos multiplicando por menos 4 y por 5, sino por menos 7 y 3, para que ahora la variable y en las dos ecuaciones tenga el mismo coeficiente, pero signos diferentes. Entonces, de la misma manera, organizamos mejor la ecuación después de hacer las multiplicaciones y notemos que ahora tenemos 21 menos 21y. Realizamos de nuevo la suma de las ecuaciones y obtenemos menos 23x igual a 47. Nuevamente lo único que nos queda es despejar la variable x. Y hemos obtenido nuevamente el valor de menos 2. Hemos comprobado nuevamente los dos valores de las variables que satisfacen esas igualdades. Un cuarto método se conoce como regla de Cramer. ¿Y en qué consiste eso? Vamos de una manera general, a nombrar con letras los coeficientes que acompañan a las variables, como estamos indicándolo aquí, A, B, C, D, E, F. ¿Todo para qué? Porque según la regla de Cramer, para hallar cada variable utilizamos estos coeficientes de esta manera, por ejemplo para calcular x, y esta otra fórmula para calcular y. Aquí la regla de Cramer hace uso de algunas operaciones matriciales, puesto que lo que tenemos aquí en las expresiones para calcular x y calcular y en realidad es una división de determinantes, es decir, el numerador que vemos aquí es el determinante de esta matriz de 2 por 2 que se ha formado con los coeficientes C, F, B, E. De igual forma el denominador también corresponde al determinante de una matriz de 2 por 2. Entonces simplemente
sabiendo quién es A, quién es B, quién es C, quién es D, quién es E y quién es F, podemos proceder simplemente a reemplazar los valores cuando tenemos nuestro sistema ya arreglado. Entonces, por ejemplo, para X, estos serían los valores que corresponden para el sistema que hemos estado estudiando durante todo el video. Realizamos la operación del determinante y simplificamos la expresión del resultado obtenido. Aquí nuevamente hemos obtenido x igual a menos 2, verificando nuevamente los resultados anteriores. Ahora realizamos la misma operación con y. Aplicamos los determinantes y simplificamos la expresión. Y obtenemos el mismo valor de y. Estos serían los métodos que corresponden para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Esta regla de Cramer puede ser extendida hasta sistemas de 3 por 3, es decir, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sin embargo, esta ilustración es mucho más sencilla de entender. Lo siguiente, e igualmente importante, es los tipos de sistema, puesto que un sistema puede ser lineal, pero también puede presentar otras características. Entonces, el sistema que hemos estado trabajando en todos los métodos de resolución corresponde a un sistema lineal compatible determinado, porque en todos los casos obtenemos una solución única, un valor único de x y un valor único de y para satisfacer a las dos ecuaciones. Es decir, el sistema compatible determinado tiene una sola solución. Pero ahora, ¿qué pasa si utilizamos un sistema diferente representado por este par de ecuaciones? Supongamos que queremos resolver esto y aplicamos cualquiera de los métodos estudiados. Por ejemplo, la reducción. Aplicamos la reducción. Por conveniencia, vamos a eliminar a cualquiera de las variables como la variable x. Así que se ha multiplicado toda la expresión superior por menos 2, para que x tenga el mismo coeficiente y signo diferente. Sin embargo, cuando realizamos la suma de esto, obtenemos 0 igual a 0. Es decir, al hacer el método de reducción, notamos que todas las variables se eliminan, todos los términos se eliminan, incluso el término independiente se resta consigo mismo. Cada vez que un sistema se reduce a 0 igual a 0, y en donde no se pueda saber un valor único de x o y, significa que hemos obtenido infinitas soluciones, es decir, podemos expresar y o x como un parámetro en función del otro, de la otra variable. Significa que cualquier valor que tome x dará un valor diferente de y viceversa. Esto indica que tenemos infinitas soluciones, tenemos muchas soluciones. Y esto se puede ver por el hecho de que al multiplicar por 2, o más bien si multiplicáramos por 2 positivo, la primera expresión tendríamos exactamente la segunda. Significa que las dos ecuaciones representan a una misma recta, son iguales, por tanto tienen infinitos puntos en donde se cortan, infinitas soluciones. Y esto se comprueba cuando tenemos este resultado de 0 igual a 0. No sabemos qué variable, qué valor va a tomar la variable x o qué valor va a tomar la variable y. Va a tomar cualquier valor dentro de esa recta. Esto entonces se le conoce como sistema lineal compatible indeterminado, puesto que sigue siendo lineal, pero tiene otras infinitas soluciones. Nuestro siguiente caso, utilicemos el mismo sistema o algo similar al sistema que utilizamos para ilustrar el caso compatible indeterminado, pero hagamos una pequeña modificación en el término independiente. Si realizamos nuevamente el método de reducción, multiplicando por menos 2 a la primera ecuación, entonces obtendremos un resultado peculiar aquí. Realizamos la suma de las ecuaciones y al lado izquierdo todos los términos se anulan. Tenemos 2x menos 2x y 4y menos 4y. Sin embargo, al lado derecho de la igualdad tenemos 10 menos 8, es decir, 2. 0 igual a 2. Este resultado no tiene sentido, es incongruente. No tiene coherencia que 0 sea igual a 2. Por tanto, ¿qué significa esto? Que el sistema no tiene una solución. No tiene solución única ni infinita, simplemente no tiene solución. Esto se podría decir que gráficamente representa un par de rectas paralelas pero que no se cortan. No se cortan entre sí, se cortan en el infinito. Por tanto, este resultado que hemos obtenido no tiene sentido.
El sistema se denomina sistema lineal incompatible, puesto que no está arrojando una solución ni infinitas soluciones. Una parte final que nos corresponde para entender con este tipo de sistemas son los problemas de desarrollo. Muchas veces no tenemos estructurada la ecuación que queremos resolver o analizar, sino que a partir de un enunciado necesitamos construir el sistema de ecuaciones y luego resolverlo. Ilustremos esto con un par de problemas. En el primer problema utilizamos este enunciado, en donde nos dice que se sabe que 3 kilos de café y 4 kilos de azúcar cuestan $14. Si para los mismos precios un kilo de café y 3 kilos de azúcar suman una cantidad de $8, ¿cuál es el precio de un kilo de cada producto? Bien, para resolver este tipo de enunciados, comencemos por identificar cuáles son las variables que estamos trabajando. En este caso, noten que nos están preguntando cuál es el precio de un kilo de cada producto. Entonces, podemos interpretar las variables de la siguiente forma. El precio por un kilo de café lo vamos a llamar X, mientras que el precio de un kilo de azúcar lo llamaremos Y. Podemos llamarlo A, B o C, lo que sea, pero tenemos que identificar nuestras variables. En este caso, solamente un par de variables, porque estamos hablando de dos productos, café y azúcar. Y la variable a representar es el precio por kilo de cada uno de ellos. Ahora, teniendo las variables definidas, podemos entonces utilizar los datos del problema. Nos están diciendo que 3 kilos de café y 4 kilos de azúcar cuestan $14, es decir, 3 veces X, que representa un kilo de café, más 4 veces Y, que representa un kilo de azúcar, es igual a $14. Esta es la manera de representarlos, de una manera directa. Entonces, ya tenemos una ecuación definida, pero tenemos dos incógnitas. Nos hace falta una segunda ecuación. El mismo enunciado nos dice que para los mismos precios, es decir, los precios se asumen constantes, no ha habido nada que los modifique, un kilo de café y 3 de azúcar suman una cantidad de $8. De una forma similar a la construcción de la primera ecuación, se construirá la segunda. Entonces, nos están diciendo que un kilo de café, que es X, más 3 veces un kilo de azúcar, costarán $8. Significa que ya hemos definido nuestras dos ecuaciones. Lo que necesitamos es aplicar cualquiera de los métodos anteriores para resolverlo. Por conveniencia vamos a aplicar el método de reducción, donde solamente es suficiente multiplicar la segunda expresión por menos 3 para hacer el mismo coeficiente de x en ambas ecuaciones, pero el signo contrario. Realizamos la suma y obtenemos este valor, que luego corresponderá a y igual a 2. Es decir, el precio por un kilo de azúcar es de $2. Realizamos la sustitución del valor obtenido de y en cualquiera de las dos expresiones. Por ejemplo, en la segunda. Entonces, x sería igual a 8 menos 3 veces y. Eso nos daría 8 menos 6. Esto sería igual a 2. El kilo de café también cuesta $2. Ya estaría resuelto nuestro problema y se puede verificar de cualquiera de las maneras que se explicó anteriormente, bien sea reemplazando los dos valores en cualquiera de las dos expresiones y viendo si se satisface la igualdad, o bien aplicando un segundo método. Nuestro siguiente enunciado es este, donde se dice: las edades de un padre y su hijo suman 60 años. Además, dentro de 10 años, la edad del padre será el triple de la edad de su hijo. Entonces, ¿qué edad tiene cada uno actualmente? Bien, identificamos nuevamente cuáles son nuestras variables. Le diríamos entonces, por conveniencia, o más bien por simple gusto, que la variable x será o representará la edad del padre, mientras que y representa la edad del hijo, la edad actual, ¿sí? La edad que tienen en este momento. Bien, ahora apliquemos las ecuaciones. Están diciendo que las dos edades están sumando 60 años. Por tanto, x más y es igual a 60. ¿Qué es lo siguiente? Que dentro de 10 años, la edad del padre será el triple que la edad del hijo.
Entonces, en 10 años, la edad del padre será x más 10. Esto sería igual a 3 veces la edad del hijo dentro de 10 años. La edad del hijo en 10 años sería y más 10. Tiene sentido. Entonces ese resultado de y más 10 será multiplicado por 3 para satisfacer a la segunda condición del problema, donde la edad será un tercio de la edad del padre. Es decir, el padre para dentro de 10 años tendrá 3 veces la edad del hijo. Ordenamos mejor las expresiones y después aplicamos cualquiera de los métodos de resolución. Por ejemplo, nuevamente aplicamos reducción. Multiplicamos x por menos 1 en la primera expresión, pues ya la variable x es la más fácil de eliminar. El coeficiente que la acompaña en las dos ecuaciones es 1, solo faltaba cambiarle el signo. Realizamos la operación de suma de las dos ecuaciones y obtenemos menos 4y igual a menos 40. Despejando y obtenemos que es igual a 10 años, es decir, la edad del hijo serían 10 años. ¿Qué hacemos ahora? Sustituir esos 10 años en cualquiera de las expresiones anteriores. Por ejemplo, la primera. Entonces, x sería igual a 60 menos 10. Esto sería igual a 50 años. Significa que entonces la edad del padre actualmente es de 50 años, mientras que la del hijo es de 10 años. Con esto hemos finalizado lo que nos corresponde en este curso de saber sobre los sistemas lineales o sistemas de ecuaciones lineales y cómo resolverlos.